London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Hello? Hello? Well, if you're hearing this, then chances are you've made a very poor career choice. Hola amigos de YouTube. Soy Bonnie el Conejo con un nuevo vídeo. Como el título del vídeo dice, esta será una historia escrita por mí. Sin más que decir, comencemos. Creepypasta 03. La grieta. Precisamente no recuerdo cuánto tiempo pasó desde aquel día, a pesar de haber pasado tantos años de ese incidente, sencillamente no lo recuerdo. A decir verdad, creo que no quiero recordarlo. Pero aún así, lo recuerdo con tanta nitidez, es casi como si lo estuviese viviendo ahora mismo. Sé que es un tanto exagerarlo de esa forma, pero es como yo lo siento. Si no mal recuerdo, era el mes de abril cuando pasó. Mis padres habían comprado una casa. Era cerca de un bosque, con el cual, básicamente teníamos como vecino. Recuerdo que esa casa la tendríamos, supuestamente, para tener un lugar para pasar las vacaciones. Recuerdo que a mi padre le advirtieron que algo había pasado. Eso era algo extraño, sin embargo, mi padre hizo caso omiso acerca de las extrañas advertencias. Al preguntarle a mi padre acerca de esas advertencias, mi padre solamente sonrió y me dijo que ignorara eso, pues no era importante. Al tener los derechos de la casa, mi padre nos llevó a ver la casa. Verdaderamente era asombrosa, aunque un poco extraña, casi como si fuera material de casa embrujada. Al entrar, todos quedamos maravillados con lo que había a la vista. La casa estaba amueblada, de hecho, parecía que haber sido abandonada por años no le hubiera afectado en lo más mínimo. Paseando por los pasillos recuerdo que sentí algo extraño, era una sensación de que no estaba solo en aquel pasillo, era como si alguien estuviera siguiendo mis pasos. Seguí investigando por los pasillos, hasta que me encontré con una habitación que tenía una puerta diferente al de las demás puertas. Al acercarme pude ver que la puerta era de un acero oxidado, probablemente el pasar del tiempo la deterioró a ese grado. Con un poco de esfuerzo logré abrirla. El interior de la habitación estaba mejor cuidado que la mayoría de habitaciones del lugar, sin embargo, había una pequeña grieta en el lado izquierdo, no era muy grande, ni tampoco muy grave, por lo que podía arreglarse. Cuando el día terminó, no había nada que hacer ya que todo estaba arreglado. Para pasar la noche, mi padre nos dijo que escogiéramos una habitación para pasar la noche. A pesar de la puerta oxidada, decidí quedarme ahí. La noche pasaba normal, hasta que, en mitad de la noche, escuché un ruido de un papel arrugándose. Como la casa aún no contaba con un servicio de luz, tuve que ignorarlo hasta la mañana siguiente. En la mañana me desperté un poco extrañado por lo sucedido anoche, así que, al vestirme, decidí buscar lo que provocaba aquel ruido extraño. Busqué en toda la habitación, hasta que, por curiosidad, decidí meter mi mano en aquella extraña grieta que parecía un tanto misteriosa. Al meter la mano, rápidamente me encontré con una extraña hoja de papel, parecía arrugado y un poco viejo. El papel contenía un raro dibujo. El dibujo estaba representado con lo que parecía ser la habitación en donde estaba, sin embargo, la grieta, esta vez estaba representada más grande de lo común. Lo más extraño de aquel dibujo era, lo que parecía ser, un tipo de ojo realmente extraño, ya que, era algo brillante y circular. Otra cosa interesante, era el hecho que, el dibujo, estaba muy mal dibujado, y, extrañamente, había lo que parecía ser, un monitor de computadora, raramente, estaba situado en el mismo lugar donde yo tenía el mío. Guardé el dibujo, para después, tratar de hallar un sentido a esto.
El día siguiente, sucedió algo más extraño. Esta vez, escuché susurros que estaban sonando por detrás de la puerta oxidada. Me levanté un poco molesto ya que, eran más o menos las 2 de la madrugada. Cuando me levanté me acerqué a oscuras a la puerta. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Regresé a cerrar la puerta, pero cuando lo hice, un susurro decía mi nombre detrás de mí. La oscuridad no me ayudaba, y mis nervios tampoco. Decidí voltear lentamente. Cuando lo hice, una luz sobresalía de la grieta. Me acerqué lentamente. Cuando estaba frente a aquella grieta me di cuenta que había un encendedor encendido frente a una hoja de papel. La hoja tenía unas palabras que estaban un poco borrosas, como no podía ver muy bien a pesar de tener el encendedor. Decidí ver su contenido la mañana siguiente. Cuando leí aquel papel, no podía creer lo que leían mis ojos. La nota decía: él me agarró, también te tomará a ti, escapa. Mi cara de asombro llamó la atención de mi padre. Él, al mirar mi cara de asombro, me dijo que si alguien me había dicho la tonta leyenda urbana que se decía de esta casa. Yo me quedé intrigado por su pregunta, así que, le pedí que me contara lo que había sucedido. Él me dijo que hace unos cuantos años, en esta misma casa, hubo unas extrañas muertes. Esas muertes causaron sensación en la comunidad cercana, porque... Bueno, la razón fue porque, las muertes fueron por inanición, los cuerpos fueron hallados en estado alto de putrefacción. Según el forense, los cuerpos fueron hallados a solo 4 horas de haber muerto. Eso, por obvias razones, era imposible. Cuando mi padre me dijo eso, me quedé impactado. Sin embargo, continuó el relato. Él me dijo que a partir de ese día, se podían ver extrañas grietas que aparecían y desaparecían extrañamente. Los lugareños decían que en las noches, unos gritos muy extraños se podían oír. Además, las personas que atrevían a entrar, decían que, en el cuarto que tenía la puerta oxidada, se podía escuchar que algo se arrastraba por el suelo. Mi padre me dijo que, las personas el lugar se confiaban mucho de este tipo de historias, así que, debía ignorarlas por completo. Después de un par de minutos, entré a la habitación. Cuando entré, decidí revisar aquella grieta, aprovechando que había luz de día, además de que, ya había luz eléctrica. Cuando lo hice, me di cuenta de que había una especie de muro falso tras la grieta. Decidí tomar un martillo para saber qué había detrás de ese muro. Cuando lo hice, quedé sorprendido al ver que había un cuarto tras el muro. Intenté entrar, sin embargo no podía pasar. Tomé una linterna e iluminé lo que había dentro. Cuando lo hice noté que había un USB en aquella grieta. El USB parecía un tanto polvoriento, sin embargo, parecía estar en buenas condiciones. La coloqué en mi computadora, aprovechando que ya había luz eléctrica. Cuando lo hice supe que había un solo archivo de vídeo. Cuando lo reproduje, noté que, el vídeo se situaba en la misma habitación en donde yo me encontraba. En el vídeo había un joven que miraba a la pantalla. Aquel sujeto miraba hacia atrás por momentos, era casi como si estuviese esperando a que algo estuviese detrás de él. Él susurraba cosas extrañas. Él decía que dentro de las paredes se podía escuchar susurros que repetían su nombre constantemente. Mientras más lo contaba, más se ponía nervioso y asustado. Sin embargo, de un momento a otro, se levantó de la silla, corrió hasta la grieta, y, posteriormente intentó cerrarla con clavos y tablas. Después de eso, se acercó a la pantalla diciendo que la luz lo alejaba, pero no funcionaría si era demasiado tarde. Después, el vídeo se paró de repente. Era extraño lo que había pasado, sin embargo no dije nada. En la noche, creo que a las 2 de la madrugada, escuché un ruido extraño, proveniente de abajo de mi cama. Con temor, me levanté lentamente con un sudor frío en mi frente. Intenté tranquilizarme, pero, aquel extraño ruido se convertía lentamente, en una risa maliciosa. Caminé entre la sombra, intentando encontrar el apagador para iluminar el cuarto. Cuando lo encontré, una voz extraña me dijo: Gracias por encender la luz, no podía verte muy bien. Cuando pasó esto, intenté abrir la puerta. Sin embargo, la puerta no cedía. Grité con todas mis fuerzas pidiendo ayuda, sin embargo no podía escapar. Lentamente giré mi cabeza para ver lo que estaba detrás de mí. Detrás de mí, unos extraños ojos brillantes se asomaban por aquella grieta. Lentamente, una cara algo blanquizca salía de entre las sombras de aquella grieta. Con todas mis fuerzas intentaba escapar de este lugar. De un momento a otro logré abrir la puerta. Con desesperación cerré la puerta tras de mí. Mis padres escucharon mis gritos y de inmediato fueron a ver qué es lo que sucedía.
Cuando les dije lo que sucedió, ellos abrieron la puerta. Sin embargo, al abrirla no había nada, de hecho, ni siquiera había grieta en la pared, simplemente, no había nada. Intenté buscar los dibujos que había encontrado, sin embargo, desaparecieron al igual que la memoria USB. Después de un par de años de aquella experiencia, me he puesto a pensar en lo que pasó aquel día. Durante un tiempo, me obligaron a ver psicólogos y tomar terapias. Durante un tiempo lograron convencerme de que aquello no había pasado, pero todo cambió hace 2 semanas, cuando me llegó una noticia. En aquella casa abandonada, una persona, quizás curiosa, quizás escéptica, decidió adentrarse en aquella casa. Al día siguiente, lo encontraron tendido en aquel cuarto, con las pupilas dilatadas. Según lo que sé, su cuerpo estaba totalmente rígido y pálido, además de secretar sangre por la boca. Desde que eso pasó, nadie se atreve a entrar de nuevo a esa casa. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo de mi parte. Comenten, puntúen y suscríbanse si desean ver más vídeos así. Se despide Bonnie el conejo.